a Jaime Hernández, nuestro amigo Jaime Hernández, quien me dicen que ya está entrando al sistema y con el que vamos a conversar, como ya es una tradición, sin pelos en la lengua, sin censura. Mi querido Jaime, te saludo con mucho gusto. Un abrazo, buenas tardes, buenas noches. Perdón, Ahí estoy andas. aquí rayando el caballo. Ahí andas, ya te vi, ya te vi. ¿Cómo estás, querido Vicente? Pues sí, fíjate que Lorenzo Córdoba anda haciendo maletas y ¿qué crees? Que se va a Washington porque resulta ser que va a buscar, después de que aquí las cosas no le han funcionado como él esperaba, pues resulta ser que se va a Washington a buscar, yo no sé si que alguien se apiade de él. Y entonces se va y tiene previsto un encuentro el 24, lo van a presentar el 24 de enero, perdón, a las 11 de la mañana, en el que va a ser una exposición de los retos que ha enfrentado el Instituto Nacional Electoral y evidentemente va a ser énfasis en el tema, según el documento que ha adelantado el Instituto de México del Woodrow Wilson Center, va a hablar de esta decisión del gobierno de México de que tiene que realizar la revocatoria de mandato. Por tanto, yo creo que vamos a escuchar más, va a llorar ante la comunidad de académicos, de legisladores y de, ya sabes, en este think tank, como es el Instituto de México, para tratar de que le escuchen en Washington, ya que en México no se había hecho. Es como si de México le dijeran a chillar otra parte y decidió irse a Washington. Así es que está prevista su comparecencia el próximo enero 24 y vamos a escuchar con atención qué es lo que dice. Va a estar junto con él un congresista demócrata por California, es un congresista del Distrito 47, que por cierto ya no va a buscar la reelección en el cargo. Y entonces pues va a ponerse interesante. Este congresista demócrata por California, por cierto, forma parte de un poderoso lobby judío. Entonces se espera que se transmita la solidaridad, eso espera, supongo, el hecho que se le solidarice la comunidad judía. Y este tipo, entre otras cosas, ahorita te paso el nombre, se ha caracterizado durante toda su carrera por ser un firme defensor, por supuesto, de la causa del lobby judío. Y va a ser muy interesante. Vamos a ver de qué manera defiende Lencho esta decisión que tiene que aceptar. Por cierto, que hoy el Instituto Nacional Electoral ha aprobado la decisión de solicitar una cantidad adicional para tratar de realizar esta revocatoria. No sabemos si le van a hacer caso o no. El caso es que ya está preparando, y lo interesante del caso de esto, Vicente, mira, el Instituto de México del Centro Woodrow Wilson Center ha sido fue durante mucho tiempo un centro que se convirtió en una especie de escaparate de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón para empujar su agenda. Es ahí a donde fueron, por ejemplo, Genaro García Luna para hablar de las bondades de la campaña contra los cárteles de la droga. Fue ahí a donde fue Rosario Robles a hablar de las bondades del programa, ¿no? Que tenía el programa en favor de la ciudadanía. El caso es que este Instituto de México no lo hacía gratis, porque el Instituto de México recibía una generosa cantidad de parte del gobierno de México para poder utilizar así las instalaciones como escaparate. Y lo cierto es que cada vez que iban representantes del gobierno de Calderón o de Peña Nieto, llegaban este séquito de funcionarios mexicanos, se instalaban, se apatronaban ahí en el Instituto de México, se les trataba a cuerpo de rey. Pero claro, desde que el gobierno de López Obrador decidió ya no dar más dinero, pues ahora se han invertido los papeles y el director, el presidente del Instituto de México, que es Duncan Wood, un hombre conocido por sus críticas constantes hacia el gobierno de López Obrador, un hombre que ha
que ha incluso escrito contra los planes del presidente de México para reformar, para echar marcha atrás en la reforma que vendieron los autores de la reforma energética, pues entonces esto te dice, te da por adelantado en brazos de quién va a caer Lorenzo Córdoba de Duncan Wood. Tú sabes que el Instituto de México cuenta entre su equipo de asesores a personajes como Sergio Aguayo, María Amparo Casar. Así es que Lorenzo Córdoba acude para encontrarse en un foro en el que se siente cómodo. Y tú sabes la importancia de este tipo de foros, los famosos think tanks, que yo llamo centro de cabildeo, así sin más, se convierten en este primer escenario donde los interesados en empujar una agenda lanzan su mensaje, acuden muchos legisladores y estos think tanks suministran al Congreso de Estados Unidos de los puntos de vista de esta gente que va, ¿no? Esa es la labor de los think tanks, de los cabilderos, como por ejemplo cuando el gobierno de Alemania quiere que le aprueben ya el trasvase de gas desde Rusia, pues afloja su lana, va a un think tank, organizan conferencias y todo lo que se dice ahí se empuja hasta el Congreso y entonces pues esa es la labor básicamente del Instituto de México y lo seguirá haciendo, pero vamos a ver cómo le va a Lorenzo Córdoba. Pues entonces pronostiquemos desde ya una nueva avalancha de críticas desde el extranjero contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el peligro para la democracia. Nótese mi sarcasmo porque, bueno, pues no sería sorpresa que vengan los editoriales o las notas del Washington Post, del New York Times, de Bloomberg, del Wall Street Journal, etcétera, 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 Jaime. Sí, es lo que llamaba Noam Chomsky en su famoso libro Manufacturar el consenso, manufacturar a la opinión pública, ir formando una narrativa en lo que son expertos. Lo hizo Felipe Calderón, lo hizo Enrique Peña Nieto, así le costó, invirtió mucho dinero en ello. Por eso tenían a Sergio Aguayo, María Amparo Casar dentro de estos organismos y que se compadreaban con los famosos mexicanólogos. Yo no sé, este término a mí siempre me ha chirriado. Es como si en México existieran gringólogos, ¿no? Y entonces los mexicanólogos de allá se unen con los intelectuales orgánicos de acá, ponen el escenario, invitan a todo mundo y lanzan su speech y como tú bien apuntas, todo esto marca el inicio de una campaña para defender a Lorenzo Córdoba, porque dado que no le fue muy bien acá, a pesar de su pataleo, pues vamos a ver qué suerte tiene allá. Oye, Jaime, creo que también tienes mucho que aportar para la audiencia de Sin Censura de esta decisión de Citi de vender Banamex. Y bueno, pues la andanada de opinólogos, de todólogos que dicen algo debe de haber atrás extraño de esa decisión de Citi y seguramente es provocado por López Obrador. Bueno, más claro ni el agua. Citi ha dicho que es lo que viene haciendo en Asia, en otras partes de Latinoamérica, pero bueno, a esta oposición ningún chile les embona y me refiero a la oposición política y a la oposición desde los medios de comunicación al gobierno de la Cuarta Transformación. Sí, y lo interesante del caso es que los periodistas profesionales del área financiera que tendrían que hacer un esfuerzo adicional para que la gente entendiera de verdad qué es lo que está ocurriendo detrás de esta decisión, lo que pasa es que lo que han hecho es obscurecer aún más el debate de esta noticia, detrás de esta noticia que es muy sencilla y es básicamente que Citibanamex ha decidido abandonar el mercado de minoristas, es decir, el banco de los pobres, para que me entiendan, para lanzarse e ir a la casa del banco de los ricos, de las grandes corporaciones. Tú sabes, Vicente, que en los últimos 2 años y pico de la pandemia, el mundo experimentó un fenómeno sin precedentes de la concentración de la riqueza. Quiero decir que la gente como Jeff Bezos, como la gente de Apple, toda esta gente, los gigantes de Silicon Valley o las grandes corporaciones de Wall Street Journal, engordaron sus ganancias, se hicieron más ricos que nunca durante esta pandemia, mientras
el resto de la inmensa población perdía sus trabajos o se les veían rebajadas sus ganancias. Entonces, en vista de este escenario, dice Citibanamex, a ver, vamos a seguir apostando por una banca minorista en la que vamos a tener como clientes a pobrecillos sin guaraches o gente de clase media y no vamos a ganar mucho, pues mejor vámonos con las grandes corporaciones, con la industria armamentista. Entonces, eso es lo que está pasando detrás de esta estrategia. Citibanamex, Citicorp se va tras las grandes ballenas que les proporcionan mayores ganancias. Y las promesas que hizo Citibanamex de trabajar en beneficio de la clase media, ¿te acuerdas cuando te ofrecían, aporta aquí, meta su Afore? Ahora, ¿cuánta gente va a quedar ahí al pairo esperando a ver quién se hace con el control de Citibanamex? Pero esto te da una medida de cómo la banca le importa un carajo cuando se trata de ir en busca de los beneficios. Deja descolgados a muchos clientes y ciertamente el intento de los analistas por presentar esto como un tropiezo más de López Obrador, que demuestra la falta de la confianza de la banca internacional, pues cae en bancarrota porque si tú revisas toda la información que surge de los medios especializados, el análisis es ese. Es como cuando nos deja una novia Vicente, porque somos pobres, y se va con el chavo que es más rico, básicamente, para que me entiendan. Sí, nos han dejado botados por ser pobres y se van con el riquillo del barrio, y bueno, allá ellos, ¿no? Que con su pan se lo Sí. coman. Oye, y estaba viendo a Pedro Ferriz de Con, que por cierto, si hay personajes que tenemos que criticar porque se fueron a la alcantarilla con su trabajo, Pedro Ferriz es uno de ellos. Dice, cuando Citibank compró Banamex, Ernesto Zedillo llevó a México a un nivel de confianza y credibilidad internacional tal que triplicó la inversión extranjera. Hoy Citibank lo vende justo por lo contrario. Andrés Manuel López Obrador resta en las dos áreas con perspectiva declinante, dice Pedro Ferriz de Con. O sea, tú y yo estamos locos. O sea, si la empresa dice, es una estrategia mundial y Pedro Ferriz no quiere entenderlo porque su odio contra López Obrador no le permite aceptarlo, puta madre, pues, qué chingados, Jaime. No, fíjate que a mí me resulta un tanto patético Pedro Ferriz de Con. Yo conozco hace muchos años a Pedro Ferriz de Con. Yo le hacía su noticiario, yo le escribía su noticiario, Vicente, cuando era el Canal 13 aquel entonces. Y en aquel entonces Pedro Ferriz de Con era un junior que llegaba a la estación de televisión en su Jaguar de 12 cilindros, ¿no? ¿Y sabes cuáles eran sus principales preocupaciones? Ir a mover a cada rato el coche porque el motor era muy pesado. ¿Por qué era tan pesado? Por los 12 cilindros. La vida de Ferriz de Con fue la de un junior, ahora que es un junior ruco, y también ahora heredó esas mismas taras a su hijo. Pero ¿cómo le puedes pedir peras al olmo, ¿no? Realmente Pedro Ferriz es un hombre inculto, se hizo periodista a pesar de no haber estudiado para ello, pero bueno, el caso es que su papi, don Pedro Ferriz, que era íntimo amigo de Margarita López Portillo, le consiguió su primer gran puesto estelar en un noticiario que se llamaba Al Cierre en el Canal 13. Y a partir de ahí empezó a crecer Pedro Ferriz de Con como todo un junior, y tiene precisamente eso, la sensibilidad de un junior que es incapaz de realmente estudiar, de entender la realidad, o lo diría de otra manera, que sigue él presentando una realidad alterna para tratar de atacar a como dé lugar a la 4T con cosas que ni siquiera tienen que ver con las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nada más para abonar a lo que estás diciendo. Está anunciando hoy, hace un rato, publicó una fotografía con Gilberto Lozano, el líder de esta secta Frena, y dice, el jueves 20 de enero a las 8 de la noche habrá un Zoom conferencia entre Gilberto Lozano y yo.
Si lo que AMLO quiere es someterse a la revocación de mandato, vamos a hacérsela efectiva. Se puede y se debe, depende de todos. ¿Imaginan un resultado vete a vete? Pues digo, se ofenden porque les llamamos una oposición desde los medios de comunicación, una oposición periodística al gobierno de la... Pues entonces, si no es una oposición desde los medios, ¿qué chingados son? Gilberto, se me hace que está muy bueno el billete, no lo entendería de otra manera. Claro, y además otra cosa, lo que hablábamos el otro día, a mí lo que me resulta, no preocupante, pero sí exasperante, irritante, es el hecho de que un personaje como Gilberto Lozano, que iba a hacer sus desfiguros al Zócalo para mentarle la madre al presidente, cree realmente que tiene la suficiente autoridad, cree que su eco, cree que sus mensajes junto con este Chavo Junior Ruco, de Ferriz de Con, van a encontrar eco en la audiencia, en los ciudadanos. La verdad es que ya se parecen a Sergio Aguayo cuando dicen que los ciudadanos los quieren más a ellos, están confundidos. Todo el mundo ahora cree que los quieren más a ellos que al presidente. Imagínate, nada más por puro pitorreo, deberíamos de poner una urna y que la gente vote en el Zócalo. Por Denise Dresser, por Sergio Aguayo, por Aguilar Camín, por Enrique Krause o por López Obrador. Están en una pinche burbuja, pero bueno, para cerrar con el tema de Citigroup, mi querido Jaime, ¿cómo ves al magnate, a Ricardo Salinas Pliego, tratando esto con, pues hasta con un dejo de desprecio? Dice que habla de un changarro, sí, y dice que le interesa el changarro. Qué falta de respeto para los clientes, para las personas que podrían terminar siendo clientes de él. O sea, por todos lados está este clasismo de los ricachones que se van a jugar golf a Las Vegas, y no exagero. Ahí está en su cuenta de Twitter de Ricardo Salinas Pliego cómo se mueve en Rolls Royce en Las Vegas y cómo vuela en jet privado entre México y ese destino turístico. Yo sospecho que las declaraciones del señor Ricardo Salinas Pliego parece que tienen como único propósito hacerse publicidad, porque francamente él sabe que él tiene muy pocas posibilidades de ser el próximo dueño de Banamex. Primero, porque tiene asuntos pendientes con el fisco, y segundo, yo la verdad no me imagino a Ricardo Salinas Pliego como representante, como dueño de una banca. Imagínate, al primer mes pone clásico, porque Ricardo Salinas Pliego es un personaje muy peculiar, es un personaje muy chabacano que le gusta conectar como si fuera él un hombre de a pie del barrio. Y ya me lo imagino en el primer: a ver, mis chavos, les voy a ofertar venta de motos, se las voy a dar a tanto plazo de mensualidades, facilidades, claro, por una cuota de interés. No, va a ser un éxito, Ricardo Salinas Pliego. Yo creo que ni así, yo creo que Salinas Pliego sabe muy bien que va a ser muy difícil, porque además hay otros gallos en contienda, según se rumora por ahí, porque se menciona también a Carlos Slim como uno de los posibles. Está también, no hay que olvidar a Hank González, el dueño de Banorte, que ha tenido realmente, Banorte ha tenido un desempeño bastante interesante. Así es que por más que quiera ponerle saliva a la cabecera de Banamex, yo no creo que se le vaya a hacer a Ricardo Salinas Pliego. Pues Salinas Pliego no es necesariamente el personaje. Imagínate, de lo que estamos hablando, Jaime, es que Banamex podría terminar en manos de Banco Azteca o Santander o Banorte o Scotiabank. Exacto. La pregunta es: ¿qué le convendría a la gente? A la gente que pues hace grandes a estas instituciones. Ahí está la pregunta del millón. Gran pregunta, porque todas estas instituciones bancarias, la verdad es que hay pocas que se salven, ¿eh? Ve el caso de HSBC, que salió al pase de una situación bastante complicada y desagradable
cuando descubrieron que lavaba dinero para el cártel de Sinaloa y tuvo que pagar una cuota, una multa, creo que de poco más de 1,900, claro, después de lavar miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, la gente, yo no sé hasta qué punto va a querer seguir o tener su dinerito con esos bancos. Banorte, yo no sé, yo tengo, es una banca que realmente se ha comportado bien en términos de servicio, es de las que menos te cobran cuando envías dinero desde Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, Santander, ahí está en la puja, ¿no? Vamos a ver si Santander consigue esto, pero yo tengo la impresión, porque estamos, yo digo que en un momento coyuntural muy interesante, fascinante, en el que, en fin, porque además hay otra cosa, va a entrar en escena el Banco de Bienestar, Vicente. Entonces, va a ser muy interesante porque, claro, si el Citibanamex, que ya tenía este plan desde hace mucho tiempo, dice, no, a ver, voy a tener como competidores al Banco de Bienestar, todo este rollo, no, pues yo, ¿para qué me sigo preocupando por los pobres? ¿No? Mejor me voy con los ricos, mejor me voy con los ricos. Entonces, yo no sé si los otros bancos están pensando lo mismo, vamos a observar, es de pronóstico reservado, yo diría. Jaime, para cerrar, porque tú sabes que te admiro, que te respeto, porque además tienes con qué hablar, la autoridad moral para opinar de estas cosas. Desde temprano he señalado que nuevamente se exhiben algunos periodistas de los medios tradicionales, de los medios corporativos, por su bajo nivel. Podemos ser críticos del segmento de Ana Elizabeth García Vilchis, del quién es quién en las mentiras de la semana en la mañanera, que porque lee como lee, que el tono, que a veces se enreda, lo que tú quieras. Pero es de llamar la atención una carta que le dirige a Azucena Oresti, la conductora estrella de Milenio TV, a la encargada del segmento quién es quién en las mentiras de la semana. Azucena Oresti ha sido exhibida como mentirosa, ojo, en la mañanera. Bueno, con este tweet que me están poniendo en pantalla nuestros compañeros de producción, ojalá que nunca me retuitee Felipe Calderón, porque creo que habría muchas cejas que se levantarían para preguntar cómo que Calderón retuiteando a Vicente Serrano. Imagínate que hasta Calderón retuiteó esta carta de Azucena Oresti, la presentadora estrella de Milenio TV, contra Elizabeth García Vilchis. Y si me permites, la voy a leer para que me des tu opinión y a lo mejor tú estás en desacuerdo conmigo, pero esto también demuestra el bajo nivel en un sector del periodismo mexicano, el bajo nivel de estos comunicadores que se sienten dueños de la verdad absoluta. Dice, Ana Elizabeth García Vilchis, no te conozco, supe de ti cuando en junio del año pasado se creó la infame sección que cada miércoles conduces titulada ¿Quiénes quieren las mentiras? Solo sé que tienes 32 años, que fuiste coordinadora web en un sitio de noticias y que estudiaste antropología social en la Universidad Autónoma de Puebla, según los datos públicos disponibles. ¿Por qué te escribo estas líneas? Primero, por los infructuosos intentos de entablar una entrevista periodística contigo. Segundo, porque tú te has referido a mí con mentiras desde Palacio Nacional. Y tercero, y lo más importante, porque creo, y ojalá me equivoque, que estás destruyendo tu futuro. No, no es un escrito en mi defensa, porque afortunadamente mi trabajo y el de mi equipo está a la luz pública y habla por mí desde hace casi 2 décadas. Abro paréntesis para decir que seguramente Azucena Oresti no se da cuenta de la andanada de críticas en redes sociales por sus tergiversaciones, por sus sesgos y por sus mentiras que son exhibidas, entre otras partes, en el quién es quién, en las mentiras de la semana. Este es un escrito, dice Azucena Oresti, de lo que quisiera decirte si fuera tu amiga, si fueras mi hermana o mi hija, pues cada semana que te veo ahí parada frente a todos desde Palacio Nacional, leyendo un guión que no es tuyo, siento tristeza, pues ese guión que, insisto, ni siquiera salió de ti, tampoco lo haces tuyo, pues tartamudeas, sobreactúas, sudas, te tiembla la voz, y eso me indica que en el fondo no te sientes cómoda con lo que haces. Quienes te prometieron que serías la defensora de la verdad te mintieron. Quienes te prometieron catapultar tu carrera política al participar en esta sección te mintieron.
Quienes te dicen cada semana que leer haciéndote creer que es lo correcto te mienten, pues como tú misma deberás reflexionar en la intimidad de tu conciencia, se han cometido atropellos, amenazas e intentos de intimidación contra el periodismo, que es cierto, tiene fallas y en eso tenemos todos que trabajar y reconocerlo. Pero Ana Elizabeth, todo el periodismo debe ser libre y es un atentado contra esa libertad el tachar a los periodistas críticos de traidores o golpistas. Abro otro paréntesis. Azucena, te están llamando mentirosa, no te están llamando golpista, no te están llamando traidora. Usted puede ser muy crítica, pero no sea mentirosa. Cierro paréntesis. Afortunadamente, dice Azucena Oresti, el periodismo siempre encontrará formas de expresarse y de llegar a los ciudadanos para seguir contando lo que pasa en Guerrero o en Oaxaca, donde venden a nuestras niñas, para seguir escribiendo sobre nuestros desaparecidos, sobre la violencia en los rincones más alejados del país donde los habitantes viven bajo amenaza, para seguir exigiendo medicamentos para nuestros niños. Pero insisto, este escrito no es de defensa. Eres demasiado joven para marcar así tu futuro profesional y ser cada semana objetivo de tan brutal violencia, mientras los hombres que te escriben lo que lees se escudan detrás del presidente. Vaya misoginia de Azucena Oresti, pobre, que no se da cuenta de lo que no se da cuenta. Dice, estás aquí a tiempo de cambiar el rumbo, de librar tus propias batallas y no convertirte en un cartucho de un solo uso, de recordar que sus adversarios no son necesariamente los tuyos. Di lo que tú creas y hayas investigado, defiende al gobierno en el que has depositado tu confianza, pero no permita ser un instrumento político ni de venganza. Sé libre y que sea tu elección la que determine tu camino. Con sororidad, Azucena Oresti, después de decirle que es un títere básicamente, porque los hombres le escriben lo que tiene que decir. Yo sostengo, vaya nivel de estos periodistas que siguen encumbrados y que siguen ocupando espacios de circulación nacional, de proyección hasta internacional. Y yo quiero escuchar tu reflexión para cerrar, Jaime, de esta crisis que hemos señalado una y otra vez desde nuestras trincheras. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho. Ok. Bueno, para empezar, todo el contenido de la carta escrita por Azucena Oresti destila un grado de condescendencia insoportable, ¿no? Hay una palabra en inglés que tú seguramente conoces muy bien, Vicente, que es la palabra patronizing, ¿no? Cuando alguien te quiere tratar de manera así como si fuera tu patrón, ¿no? Mira, chica, por favor, aprende, ¿no? Aprende de los mayores, aprende de los mejores, aprende de los que tienen experiencia. Y con este primero giro, lo que hace Azucena Oresti es tratar de colocarse así porque sí, por encima de Vilchis, ¿no? Bueno, ese es un poco para que dices, mi reina, no sabes con quién estás tratando, ¿no? Es la clásica actitud de estos periodistas, como tú dices, bien encumbrados. Un segundo elemento, Vicente. Todos estos periodistas, llámense columnistas, llámense presentadores de televisión, si tú nos hemos percatado, tienen la piel muy sensible, muy sensible. No los puedes tocar ni con el pétalo de una rosa. No les puedes decir, oye, te equivocaste aquí, oye, te equivocaste acá. No, no, no. Siguen ellos en la necia. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho, Jaime. Siguen en la necia y ellos son la gente que creen que son los únicos que tienen esta autoridad moral para decir lo que se les pega la gana y además con un elevadísimo grado de impunidad. Entonces, yo cada vez que veo este tipo de actitudes de condescendencia, para mí es la mierda en estado puro. Tú no puedes aprender jamás de una persona que te trata con condescendencia. Nunca, nunca vas a aprender. Los mejores periodistas que he conocido en mi vida eran todo menos condescendientes. Bueno, y en relación a lo de Vilchis, mira, de Vilchis se pueden decir muchas cosas. Yo mismo considero que aún le falta mucho por aprender a Vilchis, ¿no? Creo que el formato, la forma de plantear las cosas, a veces van en contra suya, pero está aprendiendo. Y además yo creo que esa gente que viene delante de ti como Oresti te dice, no, muchacha, te falta mucho, tienes mucho que aprender. Se le olvida a Oresti
que quienes hacen historia en el periodismo es la gente joven, la que va haciendo camino, la que va abriendo brecha. Entonces, esta arrogancia, esta condescendencia, lo único que hace es ofrecer un retrato de Azucena Uresti como representante de esta vieja guardia de periodistas que se creen el último tamal del bote, que no tienen realmente un currículum que nos diga, wow, esta mujer se jugó esto haciendo esta investigación, haciendo este reportaje. No, llegaron ahí por algo, llegaron por ahí gracias a alguien. Y cuando se encumbran y las convierten en estrellas, no, olvídate, son intocables. Yo digo que esta cultura que tiene que ver mucho con un fenómeno aquí en Estados Unidos, se le llama la cultura de las celebridades, de los famosos, a los que no puedes tocar, que es una cosa demencial. No los toques, no les digas, Azucena, creo que no te pintaste bien la pestaña. ¿Pero cómo te atreves a decirme eso? ¿Qué se te ocurre? Yo, que soy una gran presentadora. El otra vez estaba viendo a esta Adela Micha, que alguien le estaba criticando y respondía de esta manera: ¿cómo te atreves a una persona que tiene más de 34 años de carrera? Y te quedas, ¿sí? ¿Y? Yo tengo más de 40 y yo tengo que aceptar las críticas, vengan de donde venga. Además, yo creo, como decía Angela Merkel, decía, cuando digas algo, ten cuidado, porque siempre va a haber alguien que va a venir a por ti y echártelo en cara, a rebatirlo y a decirte, no tienes la razón o te equivocaste. Pero eso es democracia, Vicente, a lo cual no está acostumbrada esta gente. Así es, por eso quería escuchar tu opinión, querido Jaime, que además viene una mesa de diálogo brava, bravísima, como dice Jairo Calixto Albarrán, que seguramente iniciará con este tema que dejas precisamente la víbora chillando. Querido Jaime, yo estoy comprometido con que tus espacios digitales, no solamente como editor de la jornada Sin Fronteras, que debe de siempre seguir avanzando, pero tus espacios digitales crezcan y que la audiencia de Sin Censura respalde con apoyo tus opiniones y obviamente tu compromiso con la verdad aquí en Sin Censura, en donde hablamos sin pelos en la lengua. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tu canal de YouTube, a tus redes sociales y que la audiencia diferente haga el resto, querido Jaime? Pues sí, yo invito a toda la gente, a los seguidores de Vicente, que por favor se conmuevan por este pobrecito periodista. Suscríbanse a mi canal, no apto para cínicos, y síganme en mis redes de Jaime Yourno, @JaimeYourno. Y muchas gracias por tu generosidad, querido Vicente. Te mando un abrazo, ¿nos vemos mañana o qué onda? Claro. Órale, gracias Jaime. Sí. Buenas noches. Buenas Jaime noches. Hernández, editor de la jornada Sin Fronteras, hablando sin pelos en la lengua. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.